pasada estuvimos platicando acerca de no desviarnos de los caminos del Señor. Vimos algunos pasajes con respecto al peligro que corremos constantemente cuando estamos en los caminos de Dios. Hablamos de la negligencia y de la diligencia. Qué importante es que el cristiano sea diligente en cualquier área de la vida, pero principalmente ¿cuál? En la vida espiritual. Porque dice el apóstol Pablo, entendiendo que todo lo que vemos provino ¿de dónde? De lo que no podemos ver, es decir, de lo espiritual. Entonces, hermanos, nuestro Dios es un Dios de espíritu, ¿verdad? Entonces no es real porque no lo puedo sentir. Es más real que tú y que yo. Nosotros venimos después, ¿sale? Él ha existido siempre, nosotros apenas. Tenemos poco tiempo relativamente con respecto a la existencia de Dios. Muy bien. Bien, el día de hoy vamos a ver este tema que lleva por título Vivir en la sabiduría eterna. Vivir en la sabiduría eterna. ¿Cuántos de nosotros tenemos facilidad o habilidades en ciertas áreas de nuestra vida? Somos inteligentes para muchas cosas. Puedo ser muy bueno para el deporte, para los negocios, para la escuela, para las ciencias, para las artes, etc. Pero la inteligencia, hermanos, es una moneda incompleta cuando no lleva consigo la sabiduría. ¿Y cuál es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia? Bueno, que es la inteligencia, es el conocimiento intelectual de cualquier cosa, ¿sale? De cualquier área que tú quieras pensar. Pero la sabiduría, por definición, es un conocimiento práctico, es decir, me ayuda a entender cómo utilizar el conocimiento, cómo comportarme en la vida. Pero también la sabiduría es un conocimiento reflexivo. Me ayuda a comprender lo que está pasando en mí y en mi entorno. Y además es un conocimiento profundo de la vida misma. Una persona sabia no mira la vida de manera simplista, sino entiende los propósitos y las cosas que están pasando tanto dentro de sí mismo como a su alrededor. Puedo comprender qué está pasando en mi matrimonio, en mi trabajo, de una manera más profunda. No simplemente me cae gordo o Dios no me quiere. Cosas con las que a veces juzgamos la vida de manera tan simple, y la vida en sí no es nada simple de entender. Por eso necesitamos sabiduría. Yo puedo ser muy bueno en algo, puedo ser un millonario, pero puedo tener la capacidad de generar miles de pesos al mes, pero no tengo la capacidad de mantener una relación estable con mi esposa. ¿Sí me explico? Como puedo ser inteligente, pero puedo ser nada sabio. Y lo más importante en la vida viene con la sabiduría. Y dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento de Dios es el primer paso. Acercarme a Él es el primer paso que yo tengo que dar para vivir una vida sabia. Muy bien, entonces hoy vamos a estudiar dos tipos de sabiduría que existen. Son las únicas que existen. Y entendiendo esto, voy a aprender a enfocar mi vida para vivir sabiamente. ¿Según quién? ¿Según el pastor? ¿Según quién? La palabra de Dios. ¿Sale? Muy bien. La primera sabiduría que la Biblia nos habla de ella incluso es la sabiduría humana. Hay un conocimiento humano, una manera de pensar del ser humano, la cual nuestros hijos y nosotros mismos escuchamos y aprendemos día con día. En la escuela, en el trabajo, en la televisión, en las artes, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cuál es el peligro y en los caminos que toma la sabiduría humana. Y para esto nos vamos a ir a Primera de Corintios. Acompáñenme con su Biblia. Vamos a estar buscando algunos pasajes, entonces tenga ahí su Biblia bien a la mano.
Primera de Corintios 3, versículos 19 al 20. Primera de Corintios 3, 19 al 20, dice la palabra del Señor así: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Muy bien, vamos entonces a ver a través de este pasaje dos cualidades o dos características más bien, con la que tú puedes distinguir si tu vida está siendo guiada por la sabiduría humana o por la sabiduría de Dios. Número 1, menciona el apóstol Pablo: porque la sabiduría humana de este mundo es ¿qué? Insensatez. Insensatez. La palabra griega insensato aquí es la palabra para, con acento en la A, que significa va en contra o se opone a algo. Se opone a algo. Qué grande es el conflicto del hombre para seguir a Dios, ¿verdad? Qué difícil es seguir a Dios cuando mi búsqueda es una búsqueda sincera. ¿Por qué? Porque este mundo y sus deseos están en dirección hacia la perdición. Nuestro Señor Jesús decía: grande es el camino que lleva hacia la perdición. Y muchos, o sea, refiriéndose a la gran mayoría, transita por él. Es más fácil seguir la corriente, y más cuando me gusta, que ir en contra de la corriente. La sabiduría del mundo va en contra de la palabra de Dios. Es normal que en tu matrimonio pues de repente te avientes una canita al aire. Yo he escuchado hermanos que testifican: bueno, es que yo fui a terapia y me dijo que el psicólogo incluso que era sano, para avivar un poquito más mi matrimonio. Pero estas cosas traen consecuencias, porque el ser humano tiene que regresar a su origen espiritual, que es con Dios, y el pecado no puede habitar con Dios, y siempre va a haber un conflicto. Es como los comerciales de la televisión de cerveza. Ahorita ya casi no sucede, pero antes, no sé si recuerdan que era muy común, ¿no? Decían, tú veías un comercial y era fiesta, ¿no? Alegría, pero nadie te habla de las consecuencias, porque las consecuencias no van a vender. Las consecuencias van a impedir que consumas el producto. Y lo mismo sucede con el pecado. Nos imaginamos experimentando, viviendo, haciendo, deshaciendo, pero nadie nos habla de las consecuencias hasta que ¿qué? Nos pasa, ¿verdad? Hasta que las empezamos a vivir. Ah, caray, creo que debí echarle más ganas a la escuela en vez de al relajo. Viví una juventud, la viví como si fuera el último día, como me dijeron mis amigos, como me dijeron en la escuela. Y cuando llega el tiempo, dice Eclesiastés 11, llegan los días malos en los cuales dirás: no tengo en ellos contentamiento. Y a muchos nos pasa. También, en segundo lugar, vemos que la sabiduría humana, versículo 20, dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¿De cuáles sabios está hablando? De los de este mundo. Y los sabios de este mundo representan las ideologías, filosofías con las que se mueve la sociedad. ¿Ok? ¿Cómo son este tipo de pensamientos? Dice aquí que los pensamientos de los sabios que son vanos. La palabra vano, hermano, en la Biblia, usted recordará Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador, así comienza. Cuando habla de la vanidad no está hablando de la hermosura de algo. La vanidad de la Biblia representa la banalidad y la temporalidad de las cosas que están en la mente del hombre. Hoy, muy probablemente tú y yo estamos más preocupados por cosas terrenales que por nuestra vida eterna. Hoy tú estás pensando más
en tu quincena, en tu despensa, en que tienes que salir de ahorita corriendo porque tengo que ir a comprar la despensa, porque mañana la escuela de los niños, etcétera. Y esto lo usas para hacer a un lado tu vida espiritual. Decía un hermano, entonces yo debo dejar de trabajar y esto para... No, hermano. Lo que usted tiene que hacer es darle el valor a cada cosa. Yo no estoy todo el día con mis hijos y no por eso quiere decir que no les amo. Pero cuando estoy con ellos tengo que darles el 100%. Esta es la verdadera muestra de amor. Probablemente usted y yo, como yo, tenemos que trabajar la mayoría del tiempo de la semana. Pero sí tengo un tiempo específico con Dios y ese tiempo es de lleno con el Señor. El día de hoy es un día para el Señor, el domingo, porque celebro la resurrección de Cristo cada domingo. Y vengo a darle a Dios gracias porque toda la semana Él ha sido bueno conmigo. Por eso vengo y me reúno. Por eso decía el salmista, este es el día que el Señor ha creado para que nos gocemos y nos alegremos en Él. ¿Sale? Entonces, cuando tu mente está en las cosas temporales y carentes de valor eterno, nos extraviamos de la verdad. Porque ¿qué decía Jesús? ¿Se acuerdan que los niños nos enseñaron la parábola de la semilla, del sembrador? Y la que creció entre espinos, ¿qué representaban los espinos? Los afanes de esta vida. Muchos reciben la palabra, pero vienen los afanes de esta vida y ahogan la palabra en ellos. Porque vives bajo la sabiduría humana y ese es nuestro estado de vida diario. ¿En qué se enfoca la sabiduría humana, hermanos? Ya vimos que se enfoca en lo banal y también lo que no tiene valor, y lo que es temporal. Pero hay dos cosas importantes que debemos sacar de este tipo de sabiduría. Número uno, esta sabiduría busca alimentar los deseos humanos. Los deseos humanos. Busca llenar la vida desde un enfoque que nos ayude a sentirnos mejor. ¿Cuántas cosas, cuántos pensamientos, cuántas ideologías han salido para justificar nuestro pecado? Para justificar la confusión, la corrupción, la inmoralidad. Y de pronto, dice el profeta Isaías, que a lo malo llamarán ¿qué? Bueno, y a lo bueno, malo. Y pasa el tiempo y antes el que yo fuese un hombre que velara por los bienes de mi familia, que trajera el pan a mi hogar, que me esforzara por guiar a mis hijos, por cuidar a mi esposa, de pronto se empezó a convertir en algo malo. Porque entonces esto es opresión para la mujer, porque entonces no dejas elegir a tus hijos y te das cuenta cómo los pensamientos de este mundo empiezan a girar y cuando menos te das cuenta, resulta que un niño tiene la capacidad de decidir de qué sexo es. Y tú no se lo puedes decir. Y hay lugares donde ya existen leyes que prohíben a los padres dar una educación sexual a sus hijos. Y a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo estás tú listo para estas cosas? Son sutiles. De pronto ya están ahí. Están listos nuestros hogares para que cuando mis hijos salgan a escuchar todo esto, porque no lo vas a desaparecer. No vas a desaparecer estas cosas. El Señor nos muestra en su palabra que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría, ¿verdad? El amor agape, que es la palabra que se utiliza en Mateo 24, es el amor hacia Dios. El apóstol Pablo dice, y en los últimos tiempos, muchos amadores de sí mismos. Y estas dos cualidades son las que van a empezar a inundar nuestra sociedad para anunciar la venida del Señor. Número uno, la gente dejará de amar a Dios. Y número dos, nos enfocaremos
en nosotros mismos. Todo el centro de la galaxia soy yo. Esto se le conoce como el principio del humanismo. Tú eres lo más importante, tú eres lo más valioso, y si eres valioso, si eres importante, pero el que está a tu lado también lo es. Y si aprendemos este principio, viviremos en paz. También, hermano, la sabiduría humana busca responder a las preguntas básicas de la vida. ¿Usted sabe cuáles son las preguntas básicas de la vida y la existencia? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? ¿Le suenan estas preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva la ciencia buscando las respuestas? Hoy solo existen teorías especulativas acerca de dónde proviene el hombre. Se requiere de fe para creer en las que hoy son llamadas teorías del origen del hombre, porque no hay pruebas. Por eso se les llama teorías. ¿Cuál es la más famosa de estas teorías? La teoría de la evolución, ¿verdad? Me decía alguien, hermano, pero la teoría de la evolución. Bueno, algunos darán testimonio, ¿verdad? Tú sí pareces que vienes de los changuitos. A lo mejor yo también, pero no. Se requiere la misma fe para creer en eso, porque no es un hecho científico comprobado, por eso tiene por título teoría. Como la teoría del creacionismo, que es en la cual nosotros, bueno, o se le ha puesto así a lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. ¿En cuál vas a creer? Tú tienes que tomar esa decisión. Pero las dos se requiere de fe. O pones la fe en el hombre, o pones la fe en Dios. Esa es decisión tuya. Entonces busca responder. Y solamente, hermanos, en la historia del hombre ha existido una persona que ha dado respuesta a esta pregunta. Pero bueno, la respuesta la tenía, pero esta respuesta, la revelación la va a dar solamente a quienes han decidido seguirle. Juan 8:14. Juan 8:14. Ahí para los que están anotando. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. La revelación del propósito humano solo va a ser dada a aquellos que regresen al origen. ¿Quién es el origen? Dios. Porque cuando Dios creó al hombre le dio un propósito, ¿verdad? Pero cuando el hombre peca, pierde el contacto con Dios. Es desechado y desde ahí comienza una búsqueda para regresar al origen. ¿Sale? Muy bien. Hermano, si de pronto te sientes extraviado, es que no sé qué quiero, no sé a dónde voy, quién soy, bueno, busca a Cristo. Porque Él fue el que te ha dado propósito. Él es tu creador, Él es tu Señor. Y Él sabe hacia dónde tienes que ir y sabe las cosas, de dónde vienes y hacia dónde puedes llegar. Él nos ha dado un propósito y nos ha dado valor, un valor eterno. En tercer lugar, hermanos, ¿cuál es el resultado de vivir en la sabiduría humana? Dice Santiago 3, versículos 14 al 16 así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Fíjate cómo lo clasifica la Biblia. Cuando vives bajo la sabiduría y siguiendo la corriente del mundo, ¿cómo estás viviendo? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos a entender un poquito mejor este versículo. Dice que vivir en la sabiduría humana trae amargura y contención, es decir, conflictos.
¿No es cierto, pastor? ¿Ve cómo vive el mundo? ¿No estamos en paz? ¿Ya vieron cuánta paz hay? Porque somos muy evolucionados ya. No, hombre, o sea, es que ya somos muy progresistas, ¿no? ¿Ya? ¿A poco no? La sabiduría humana ha funcionado. O sea, tú a donde voltees, violencia, corrupción. Y no estoy hablando solo de nuestro país. Observemos la situación mundial. Esa es la sabiduría humana, ese es el resultado de la sabiduría humana. Y toda cosa debe ser juzgada ¿por qué, hermano? ¿Por su palabra o por sus resultados? Por los resultados. Decía nuestro Señor Jesús, todo buen árbol es conocido por su buen fruto. Yo te puedo decir, es que mi religión es la mejor y es la verdad. Y cuando volteas a verlo, dices, eso es mentira. Mira cómo estás viviendo. Mira lo que has hecho. ¿Sí me explicó? Dice entonces que hay amargura, hay contiendas. ¿Estás llevando tu matrimonio bajo tu sabiduría o estás buscando la sabiduría de Dios? Ay, pastor, es que no sé cómo me doy cuenta. ¿Te la pasas peleando? No, así de fácil. ¿Estás feliz? ¿Logran ponerse de acuerdo? ¿Hay paz? Vas bien, el Señor está guiándote. ¿Sale? Pero dice que esta manera de vivir es terrenal. ¿Y qué debemos hacer según la Biblia? Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué es vivir lo terrenal? O sea, como viven los demás. Tenemos que vivir como Cristo nos enseña que debemos vivir. Pero también dice animal. Cuando el levita Asaf en el Salmo 71 dice, yo no entendía estas cosas, y él mismo entiende y dice, yo era como un animal. ¿A qué hace referencia la Biblia cuando habla de que vivimos como animales? Es decir, vivimos por instintos y emociones, pero no por convicciones. Hoy tengo ganas de esto, hoy no tengo ganas de esto. Hoy quiero sentir a Dios, hoy no quiero sentir a Dios, y así vivimos. Esto es vivir como un animal. Esto no lo estoy diciendo yo, está aquí escrito. Entonces la Biblia es muy frontal, ¿no? Puede ser a veces muy fuerte. Pero también dice que vivir así es vivir de una manera diabólica. ¿A qué se refiere, hermanos? Pues que si tú no sigues la voluntad de Dios, ¿de quién crees que estás siguiendo su voluntad? Es lo que el enemigo quiere para ti. Entre más lejos estés de Dios, mejor para él, porque es más fácil destruir a tu familia, a tus hijos, tu matrimonio. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya vimos cómo es la sabiduría humana. Ahora vamos al tema que es importante que retengamos el día de hoy. El otro anótenlo, ténganlo ahí para que hay que aprender, ¿verdad? El concepto, entenderlo. Pero este es el que Dios quiere que tú vivas, el que Dios ha provisto para ti, que es la sabiduría de Dios. ¿Sale? Santiago 3, vamos a dar continuidad a ese mismo pasaje, pero en el versículo 17 y 18. Santiago 3, 17 al 18 dice así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y va a ser una lista de cualidades de esta sabiduría. Número 1, es que pura. ¿Cómo que es pura? Es decir, es una sabiduría que no está retorcida por mis intereses egoístas. Es decir, es una vida basada en la palabra de Dios, pero no lo que me conviene nada más, sino completamente en su palabra. Bueno, es que aquí dice que tiene promesas, pero también tiene ordenanzas. Y la mayoría va a la iglesia para recibir las promesas. Pero ¿cuántos vienen para obedecer al Señor? Porque la obediencia trae como resultado ¿qué? Las promesas. Entonces yo no puedo vivir las promesas de Dios si primero no he demostrado que amo a Dios. Y nuestro Señor Jesús decía, si me amáis, ¿qué? Guarden mis mandamientos. A mí no me digas que me quieres, a mí demuéstramelo. Eso es lo que le decía Jesús.
a sus discípulos. En segundo lugar, esta sabiduría de Dios es pacífica. ¿Qué quiere decir esto? Su propósito es traer paz a nuestros corazones. ¿Estás viviendo en paz, hermano? Si hay paz en tu corazón, quiere decir que estás viviendo sabiamente. Porque Dios honra a quien le honra. Si tú estás creyendo, confiando en Dios, dice la Escritura, dichoso el hombre que en Él confía. ¿Por qué? Porque no será avergonzado. Yo confío, esto se ve muy rudo, esta situación en mi salud, en mi vida, etcétera, pero yo confío en el Señor. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios no te va a quedar mal. ¿Por qué? Porque Él no es mentiroso y no es hijo de hombre para arrepentirse. Ay, discúlpame, hijo, se me pasó bendecirte. Bueno, pues ya ni modo. Dios no es así. Pero es la obediencia la clave. También dice aquí, es amable, es decir, que una persona que vive en la sabiduría de Dios es una persona pacificadora. Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? ¿Cómo serán llamados? Hijos de Dios. Si yo soy una persona sabia, voy a buscar siempre la paz en donde sea que yo esté. Y no estoy diciendo que cuando vea a alguien peleando se me va a meter, no, cálmense, no. O sea, siempre mis palabras van a ser para construir, para edificar, para exhortar, para consolar. ¿Le suena algo esto? Primera de Corintios 14. El que profetiza habla para exhortar, edificar y consolar. Cuando yo hablo la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios siempre está en mí, yo voy a ser una persona amable, no porque, ay, buenos días, sino se refiere a que mis palabras van a traer paz, consuelo a las personas. También tiene como fin traer bendición. ¿Por qué? Porque dice aquí que también es benigna. ¿Qué significa ser benigno? Que siempre busca lo bueno para alguien. Entonces, siempre que yo platique con un hermano, ¿verdad? Mi propósito no va a ser ahí sacarle la sopa o enterarme del chisme, sino es traer bendición a su vida. Quiero que le vaya bien. Y si nosotros tenemos esta intención, por eso, empezando nosotros como pastores, tenemos que estar orando por ustedes. Porque mi deseo hacia ustedes, hermanos, no es que traigan dinero o que vengan más personas, es que vivan una vida en santidad para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa verlos aquí cada 8 días si el día que Dios venga por nosotros ya no los vuelvo a ver en la eternidad. No sirvió de nada. No sirvió. Mi temor es ese, no es que no venga, mi temor es que se pierda. Ese es mi temor. Y si nosotros nos preocupamos los unos de los otros, decía Jesús, llevad las cargas los unos de los otros. ¿Cómo las podemos llevar, hermano? Primeramente en oración. ¿Estás orando por tu hermano? Cuando salgamos de este lugar, han estado faltando varios hermanos estos domingos. No los llames para regañarlos. Ora por ellos. Llámalos para animarlos. No faltes. Vente, pero no para que llenen la iglesia, para que no se pierdan, para que no se desvíen. ¿Sale? También la sabiduría de Dios está llena de misericordia. La misericordia, hermanos, es la manifestación externa de la compasión. Entiende la necesidad de aquel que la recibe. O sea, yo puedo ver a alguien y decir, necesita esto. ¿Se lo merece o no se lo merece? Ese no es mi problema. Yo voy a actuar en favor de esa necesidad porque Dios ha actuado conmigo de la misma manera. Y comparte los recursos adecuados para afrontar la necesidad de quien tiene tal necesidad. ¿Qué puedo hacer por los demás? Esto es vivir en misericordia. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién hizo todo lo posible para que tú y yo podamos vivir eternamente? ¿No dice Hebreos? Puesto el gozo delante de él, soportó el dolor, el oprobio. No se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó. Él estaba bien, él reinaba con su padre,
sin ningún problema. ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir a morir? A que le escupieran, a que lo maltrataran, a que lo golpearan, ninguna. Pero por amor a ti y por amor a mí lo hizo. Esto es misericordia. ¿Qué hiciste tú para que Él te amara? ¿Alguien hizo algo? Nadie. Él decidió amarnos. Eso es misericordia. También dice que la sabiduría trae buenos frutos. No, hermanos, que yo vivo sabiamente bajo la palabra de Dios, pero está en broncas acá, allá, en todos lados, el fruto. Gálatas 5, ¿qué dice? Las obras de la carne son, mas el fruto del Espíritu es, y ahí te enseña cómo puedes saber tú si realmente estás viviendo una vida espiritual guiado por el Espíritu Santo. También, hermanos, por último dice que la sabiduría de Dios no tiene incertidumbre ni hipocresía. En pocas palabras, la sabiduría nos ayuda a vivir congruentemente. No, es que yo soy cristiano. ¿Y por qué robas? ¿Y por qué participas de la corrupción? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces otro? Que tú sabes que a Dios no le agrada. No se engañen, dice la Escritura, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los que practican hechicería, ni brujería. ¿Y cuántos pasajes hay que hablan de los pecados, de la carnalidad? Dice, no se engañen. Nadie que practica tales cosas heredará el reino de los cielos. Pero Dios es amor, sí, pero también es santo. Y no puedes habitar en la presencia de un ser santo cuando hay pecado en tu vida. Y el mayor obstáculo para el cristiano es el pecado que habita en él. Esto nos impide, hermanos, vivir en sabiduría. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ya les dio calor? Ya se bajó el solecito para que nos despejemos. ¿Sale? Muy bien. Vamos por último, en el versículo 18 dice, y el fruto de justicia, hablando del resultado de vivir en sabiduría, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, ¿qué es la justicia? Ya lo hemos hablado muchas veces, es lo correcto, hacer o vivir lo correcto según ¿quién? Dios. Porque aún dentro de las religiones hay puntos donde no se ponen de acuerdo. ¿Sí lo has visto? Muchos dicen, somos una iglesia cristiana, utilizamos la misma Biblia, pero hacen prácticas muy diferentes. Algo está mal ahí. Y lo que está mal ahí es la interpretación humana. Porque va mezclada con mis propios intereses. Otra vez, no seguimos a Dios con sabiduría. Pero el fruto de hacer lo correcto resulta en algo. En paz para aquellos que hacen la paz. Si tú vives bajo la palabra de Dios, Dios va a traer a tu vida bendición. Ese es el camino. Pastor, ¿puedes orar por mi hijo, mi hija, mi esposo, mi amigo, mi primo? Claro, o sea, podemos orar. Pero la justicia de Dios solo se aplica para aquellos que se acercan a Dios. No al pastor. Pueden venir y hablar con nosotros las veces que quieran, pero no va a pasar mucho. No va a pasar mucho si no entregas tu vida a Dios. Quiero terminar diciéndote esta frase de Billy Graham, que dice: las dificultades y los problemas de la raza humana son el resultado de haber seguido la sabiduría del mundo en lugar de la sabiduría de Dios. Todas las personas tienen la misma oportunidad de elegir qué tipo de sabiduría elegirán. Las naciones, los presidentes, los gobernantes, a través de la historia, han elegido a quién van a seguir. Aún dentro de la historia del pueblo judío vemos reyes que siguieron a Dios, ¿verdad? Y su ley.
Pero fueron más los que siguieron a otros dioses, y siendo judíos. Y cada uno tuvo su propio resultado por la decisión que tomaron. Pero esto, hermano, lo podemos ver a gran escala, pero esto también ocurre día con día en ti mismo. Hoy yo puedo elegir vivir con sabiduría. Primeramente, ¿cómo le hago, pastor, para empezar a vivir en sabiduría? Se los dije al principio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Entonces, este día lo quiero empezar a vivir con sabiduría, hermano. Levántate de tu cama en la mañana y antes de que vayas a desayunar, a cambiarte, híncate delante de Dios. Señor, aquí está mi vida. Ayúdame a vivir este día con sabiduría. Y entonces has dado el primer paso. Y Dios va a empezar a actuar. Y va a empezar a fortalecerte. Y va a empezar a darte fuerzas, a darte ánimo, a cambiar tu manera de pensar, a alimentarte, a hacerte más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que un día digas, caray, cuánto Dios me ha transformado. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias, Padre, porque hasta el día de hoy has sido paciente, has sido bueno para con nosotros. Entendiendo, Señor, que nos amas tal y como somos, pero sabiendo que tu deseo no es que permanezcamos tal y como somos, sino que seamos llevados de gloria en gloria, para alcanzar la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra mente y corazón. Padre, como decía el salmista, enséñanos a contar nuestros días, a vivir sabiamente, no conforme a este mundo, sino conforme a tu verdad, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Señor, ten misericordia de nosotros, porque muchas veces nos olvidamos de ti y por eso nos hemos lastimado o hemos fracasado en muchas cosas de nuestra vida. Pero Señor, en ti hay restauración, hay nuevos nacimientos para cada uno de nuestros hermanos. Hay una nueva oportunidad, porque tu misericordia es nueva día con día, dice tu palabra. Y por eso, Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes a vivir sabiamente, Señor. Que nos enseñes a discernir lo bueno de lo malo. Que nos des, Señor, las palabras correctas para dirigirnos hacia los demás. Y que nuestra conducta, en nuestro hablar, se refleje no algo intelectual, sino lo espiritual y la sabiduría impregnada en nuestro espíritu. Esa sabiduría que tú das al hombre que te busca, porque dice tu palabra en Santiago, el que necesite sabiduría, pídala, pero pídala con fe, no dudando nada, porque no espere que el que dude reciba cosa alguna de Dios. Ayúdanos, Padre, a vivir dignamente conforme al llamado que hoy tenemos. Que nos ayudes, Padre, a ser esa luz en medio de las tinieblas que nos están rodeando, en medio de la sabiduría de este mundo, Padre. Pongo a tu pueblo, Señor, en tus manos y mi vida, Señor, para que sea tu luz la que nos guíe y tu sabiduría la que gobierne nuestros corazones por medio de tu palabra. Te pedimos estas cosas, Señor, y te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú permaneces con nosotros hasta el fin de los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano.